3. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Somos el grupo número 2 de su materia, lo que es Derecho Civil, Obligaciones. El día de hoy voy a presentar al grupo que vamos a sustentar. Tenemos a la compañera Mayra León, la compañera Lucía Delgado, el compañero Lenín Toledo y quien le habla, su alumno Cristian Toledo. Estimado doctor, voy a comenzar con la sustentación. El día de hoy vamos a tratar acerca de las obligaciones. Según el Código Civil del Ecuador, las obligaciones se clasifican principalmente en dos categorías: obligaciones civiles y obligaciones meramente naturales. A continuación voy a detallar cada una de estas basándome en el artículo 1486 del Código Civil de la República del Ecuador. Número uno, las obligaciones civiles. Estas son aquellas que otorgan al acreedor el derecho de exigir su cumplimiento. Es decir, estimados compañeros, el acreedor puede demandar judicialmente al deudor para que se cumpla con la obligación. Número dos, las obligaciones meramente naturales. Estas no confieren al acreedor el derecho de exigir el cumplimiento de dicha obligación. Sin embargo, hay que ser enfático que si el acreedor cumple con la obligación, tiene el derecho a retener lo que se ha dado o pagado en razón a ella. En estas obligaciones vamos a incluir obligaciones contraídas por personas incapaces de obligarse según la ley, como por ejemplo los menores de edad, obligaciones civiles extinguidas por prescripción. Número tres, las obligaciones que proceden de actos que faltan las solemnidades requeridas por la ley, como por ejemplo un legado, un impuesto por testamento, que no se otorgó en la debida forma. Obligaciones que no han debido ser reconocidas en un juicio por falta de prueba. Para que no pueda pedirse la restitución en virtud a estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya realizado voluntariamente por parte del que tenía la libre administración de sus bienes. Dentro de nuestra referencia legal, vamos a observar el artículo 1486 del Código Civil. ¿Cuál es el origen, doctor, de las obligaciones? En el artículo 1453 del Código Civil señala que las obligaciones pueden surgir del concurso real de las voluntades entre dos o más personas. ¿Dentro de qué? Dentro de contratos o de convenciones, de un hecho voluntario del obligado, de la aceptación de una herencia de un legado, del hecho que causa daño a otra persona, como pueden ser los delitos o los causidelitos, o de las disposiciones legales, por ejemplo, entre padres e hijos. Efectos de las obligaciones. Dentro de los efectos de las obligaciones y del derecho de exigir siempre su cumplimiento. Una obligación implica el derecho del acreedor a exigir su cumplimiento y la responsabilidad del deudor de garantizarlo. ¿Cuáles son los efectos específicos? Número uno, los contratos; dos, los cuasicontratos; y tres, los delitos y causidelitos. Indemnización por incumplimiento. El artículo 1571 establece que toda obligación de hacer o no hacer resuelve la obligación de indemnizar los perjuicios si el deudor incumple y no puede deshacerse de lo hecho. Si es posible destituir lo realizado y es necesario para cumplir con el objeto del contrato. El deudor está obligado a ello o el acreedor puede ejecutarlo a expensas del deudor. Esto es lo que yo puedo participarles el día de hoy, estimados compañeros, estimado doctor, acerca del tema. Le voy a dar paso a mi compañera Mayra, por favor, si nos puede ayudar con usted siguiendo con el tema debido. Muchas gracias, estimado compañero, estimado doctor. En este momento yo voy a hacer referencia a los efectos de las obligaciones civiles. Estas son las consecuencias jurídicas que se derivan del vínculo obligatorio, entre el acreedor y el deudor.
Estos efectos pueden manifestarse en distintos escenarios dependiendo si la obligación se cumple o no. En caso de cumplimiento de la obligación, tenemos lo que se produce cuando el deudor realiza correctamente la prestación debida. También se puede cumplirse de manera voluntaria o por vía judicial. Tenemos también el punto del incumplimiento de la obligación. Es cuando el deudor no cumple con lo pactado, de manera que pueden darse distintos efectos. En este caso, como la mora, es el retraso en el cumplimiento, pueden derivar en intereses o indemnización. También en la indemnización de daños y perjuicios, aquí se exige cuando el incumplimiento causa un daño al acreedor. Resolución del contrato, se extingue la obligación por incumplimiento grave. También tenemos la ejecución forzosa, que es mediante acciones judiciales. El acreedor puede exigir el cumplimiento o una compensación. En efectos, en la transmisión de obligaciones podemos encontrar nuevos efectos jurídicos que se han generado, como por ejemplo la cesión de crédito. Aquí el acreedor transmite su derecho de cobro a otra persona. También tenemos la subrogación. Un tercero asume la posición del acreedor o del deudor. Asimismo, tenemos la asunción de deuda, que se basa en que otra persona se hace responsable de la obligación del deudor original. Algunos efectos específicos, como lo comentó mi compañero anteriormente, tenemos los contratos. Aquí los contratos constituyen una ley para las partes contratantes y no pueden ser invalidados salvo por consentimiento mutuo o causas legales. De igual manera, tenemos la cuasi contratos. Aquí sus efectos dependen del tipo específico, como por ejemplo una agencia oficiosa o pago de lo no debido. Asimismo, tenemos el delito y los cuasi delitos, como lo comentaba anteriormente. Es aquí la responsabilidad en el cual puede derivarse de hechos dolosos o culposos. Eh, una obligación también implica el derecho del acreedor a exigir su cumplimiento y la responsabilidad del deudor de garantizarlo. Esto se encuentra regulado en el libro cuarto del Código Civil, en su título 12, en el cual se regulan los efectos de las obligaciones. En las obligaciones tenemos tres elementos esenciales, que es el sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. En los sujetos tenemos el acreedor y el deudor. El acreedor, como bien sabemos, es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, de manera que el deudor es quien está obligado a cumplir con la prestación. En objeto tenemos el dar, hacer o no hacer. En dar es entregar una cosa, como por ejemplo una compraventa de un bien. El hacer es realizar un acto o servicio. Ejemplo, puede ser una construcción de una vivienda. El no hacer es el abstenerse de realizar una acción, como por ejemplo una cláusula de no competencia en un contrato laboral. Por último, tenemos el vínculo jurídico. Es la relación legal que obliga al deudor a cumplir con la prestación y otorga al acreedor el derecho de exigir su cumplimiento. Para que una obligación civil exista, debemos encontrar licitud, posibilidad y determinación. Algunas fuentes de las obligaciones civiles podemos encontrar en el artículo 1453 del Código Civil, en el cual se establece que las obligaciones civiles pueden surgir de el concurso real de voluntades entre dos o más personas, en este caso contratos o convenciones. Asimismo, un hecho voluntario del obligado, que es o puede ser la aceptación de herencia o legado.
Asimismo, tenemos un hecho que causa daño a otra persona como delitos y cuasi delitos. Y por último, tenemos las disposiciones legales, como por ejemplo, entre padres e hijos. Es mi aportación, compañeros. Doy paso a mi compañero Lenny. Estimada compañera. Buenas noches, doctor, estimados compañeros. Bienvenidos a la exposición sobre la extinción de las obligaciones civiles. En este video expondré diferentes mecanismos mediante los cuales una obligación puede extinguirse analizando un fundamento legal y su participación y su aplicación en la práctica. Comencemos. La extinción de las obligaciones civiles en el artículo 1583 del Código Civil regula las causas de una obligación civil. Puede extinguirse entre las cuales encontramos convención entre las partes, la solución o pago efectivo, la novación, la transición, la transferencia, la remisión, la confusión, la pérdida de la cosa debida, la declaración de la nulidad, un evento resolutorio y por último la prescripción. Las obligaciones civiles y los elementos configurantes se dividen en dos: la acción y la excepción. El concepto de acción podemos definirlo, doctor, como una acción es un derecho que tiene una persona, en este caso un acreedor, para exigir el cumplimiento de una obligación o para reclamar un derecho frente a otra persona que se convertiría en el deudor. Este derecho puede ser ejercido mediante un procedimiento judicial o extrajudicial. En el ámbito del Código Civil, las acciones están reguladas principalmente en el libro cuarto, título 12, que trata sobre los efectos de obligación. El concepto de excepción, este medio procesal, permite al demandado oponer, alegar la inasistencia, nulidad o extinción de la acción ejercida por el demandante. Las excepciones pueden ser previas o posteriores, dependiendo del momento en que se plantee durante el proceso. El Código Civil ecuatoriano, las excepciones previas son reguladas en el artículo 153 del Código Orgánico General Procesal, mientras que las excepciones posteriores están comprendidas en el artículo 154 del mismo Código. En las acciones encontramos acciones ordinarias y extraordinarias. Las acciones ordinarias son acciones principal que buscan la resolución de un conflicto entre partes, mientras que las acciones extraordinarias hacen referencia a la acción específica como la acción reivindicadora o la acción de nulidad, que hace referencia a la anulación de actos jurídicos. Ejemplo, en el artículo 966 del Código Civil establece que el usufructuario, el usuario o quien tiene derecho de habitación puede ejercer acciones posesorias para conservar o recuperar un goce de un derecho o de un bien. Existen tipos de excepciones previas y excepciones posteriores. Las excepciones previas se plantean antes de que se resuelva el fondo del asunto y busca extinguir la acción ejercida por el demandante. Ejemplo, la percepción de una excepción previa que implica la extinción, de derechos o acciones por mero transcurso del tiempo establecido en la ley. El artículo 2392 del Código Civil, la prescripción es un hecho jurídico que exige derechos de acciones ajenos por no haberse ejercido durante cierto tiempo. En una sentencia relacionada, se analiza cómo la prescripción puede ser involucrada con excepción previa para exigir una acción reivindicatoria. Sin embargo, las excepciones posteriores se plantean solo después de que se resuelve el fondo del asunto
y buscan la modificación o anular una sentencia dictada. Ejemplo, la nulidad absoluta o relativa puede ser involucrada como excepción posterior si se demuestra el acto jurídico fue nulo desde su origen. El artículo 1708 del Código Civil establece que la nulidad relativa prescribe en 4 años, mientras que la nulidad absoluta no puede sanearse ni por ratificación ni por un lapso mayor a 15 años. ¿Cuál es la relación entre acciones y excepciones? La relación entre acciones y relaciones radica en que las excepciones son mecanismos procesales que buscan limitar o extinguir las acciones ejercidas por los demandantes. Por ejemplo, un demandante ejerce una acción ordinaria para reclamar una obligación. El demandado puede plantear como excepción previa la prescripción si considera que ha transcurrido el tiempo legal para ejercer dicha acción. Las fuentes relevantes para la sustentación de mi tema fueron el Código Civil, basándose en el artículo 966, que habla sobre la regulación sobre las acciones procesorias. Y en el mismo código, en el artículo 2392, que nos habla sobre la definición de prescripción como excepción previa. Con esto concluyo la parte de mi exposición sobre la extinción y obligaciones civiles. Espero que la información haya sido clara y útil para todos. Doy paso a mi compañera Lucía Delgado, quien continuará con la siguiente parte de la presentación. Adelante, Lucía. Buenas noches, estimado doctor Carlos Eduardo Chica. Buenas noches, compañeros. Soy Lucía Delgado, estudiante del 5º ciclo de Derecho, y hoy voy a abordar el tema de obligaciones meramente naturales. Las obligaciones meramente naturales son aquellas que no confieren derecho al acreedor para exigir su cumplimiento mediante una acción jurisdiccional. Sin embargo, una vez cumplidas, autorizan al acreedor retener lo que ha dado o ha pagado en razón de ellas. El artículo 1486 del Código Civil establece que las obligaciones pueden clasificarse en obligaciones civiles que otorgan al acreedor el derecho de exigir su cumplimiento. Obligaciones meramente naturales que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Características de las obligaciones meramente naturales: no exigibilidad. Las obligaciones meramente naturales no pueden ser exigidas judicialmente por el acreedor. Esto significa que el acreedor no tiene un derecho activo para competir al deudor o cumplir con la prestación. Retención autorizada. Una vez cumplida la obligación, el acreedor tiene derecho a retener lo que ha dado o pagado en razón de ella. Esto se fundamenta en el principio de equidad y justicia, ya que el acreedor no puede ser despojado de lo que ha entregado sin recibir algo a cambio. Como por ejemplo, en el artículo 2196 del Código Civil establece que no se podrá repetir lo que se ha pagado. Para cumplir esta obligación puramente natural. Clasificación de las obligaciones meramente naturales. En el artículo 1486 del Código Civil enumera las siguientes situaciones en las que se configuran obligaciones meramente naturales. Obligaciones contraídas por personas con suficiente juicio y discernimiento.
pero incapaces de obligarse según la ley, como por ejemplo, menores adultos. Obligaciones civiles extinguidas por prescripción. Obligaciones derivadas de actos que no cumplen con las solemnidades legales necesarias. Por ejemplo, un legado impuesto por testamento sin otorgarse en la forma debida. También las obligaciones no reconocidas en juicio por falta de prueba. Por ejemplo, obligaciones contraídas por menores adultos. Los menores adultos tienen la capacidad jurídica limitada y no puede obligarse según la ley. Sin embargo, pueden contraer obligaciones meramente naturales si actúan con suficiente juicio y discernimiento. Por ejemplo, un menor adulto puede presentar un servicio a cambio de una remuneración sin que ésta constituya una obligación civil exigible judicialmente. Es decir, no tiene obligación. Obligaciones extinguidas por prescripción. Cuando una obligación civil prescribe, es decir, cuando transcurre el tiempo legal para ejercerla, esta se convierte en una obligación meramente natural. Por ejemplo, si el acreedor no ejerce su acción dentro del plazo legal establecido, la obligación civil se extingue y pasa a ser una obligación meramente natural. Obligaciones derivadas de actos sin solemnidades legales. Cuando un acto jurídico no cumple con las formalidades legales necesarias para ser considerado válido, puede generar una obligación meramente natural. Ejemplo, un legado impuesto por testamento sin otorgarse en la forma debida puede generar una obligación meramente natural entre el testor y el alegatorio. Y el legatorio. Fuentes relevantes. Las fuentes relevantes es, según el Código Civil, artículo 1486, clasificación entre obligaciones civiles y naturales. Código Civil, artículo 2196, regulación sobre la repetición en obligaciones naturales. También 22 sentencias sobre repetición en obligaciones naturales, análisis jurisprudencial, sentencia sobre clasificación de obligaciones naturales, desarrollo jurisprudencial. Esto es todo mi aporte, estimado doctor, compañeros. Si tienen algo que acotar o si no, doy por finalizada la presentación. Gracias. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, compañeros.